Saludos país, saludos mundo. Hoy, 16 de agosto, año 2025. Un día memorable. Restauración de la República, que tiene como su cuna a Dajabón, la provincia de Dajabón. Allí en Capotillo se dio el grito memorable para restaurar la patria. ¿Cuál patria? La de Juan Pablo Duarte. Y si no, véase a Gregorio Luperón en sus memorias. Y hablar de restaurar es reconocer la existencia de eso que se va a restaurar. En este caso, la patria. Cuánta fuerza de aquella juventud del año 1863. Y a ella cantó el padre de la patria cuando le dijo: adelante, juventud. En ese compromiso con la patria. Hay cantos memorables del padre de la patria en el marco de esa gran epopeya. En un himno que él escribió para la restauración, es cuando él dice: adelante, adelante, patricio constante, por la patria a vencer o morir. Es infame quien dude un instante que sin patria es mejor no vivir. Por la patria a vencer o morir. Eso lo escribe en 1864, cuando él viene al país en ese mes de marzo de 1864. Y en 1961, es decir, 97 años después, en Cuba, Fidel y el Che lanzaron el mismo grito: patria o muerte, venceremos ante la agresión imperialista. Duarte dijo: por la patria a vencer o morir. Fidel y el Che lanzan ese mismo grito: patria o muerte, venceremos. Ese fue nuestro grande Juan Pablo Duarte. Pero en ese canto, en ese himno a la restauración que Juan Pablo Duarte escribe, dice: quisqueyanos, sonó ya la hora de vengar tantos siglos de ultrajes. ¿A quién se refiere? Al colonialismo español. Ya no se refiere a Haití, no. Tantos siglos de ultraje a los que nos ultrajaron durante tantos siglos. Desde 1492 hasta ese momento en que Juan Pablo Duarte escribe el himno, 1863. Más de 300 años. Esa visión de Juan Pablo Duarte. Por eso es la república que hay que restaurar, la duartiana. Esa a la que Duarte, en el mes de abril de 1844, le escribió en su proyecto de constitución: siendo la ley suprema de la nación, su existencia política libre, soberana e independiente de toda potencia, dominación e influencia extranjera. Duarte fue mucho más antiimperialista que nosotros, los antiimperialistas de estos tiempos. Fue más antiimperialista que los revolucionarios de estos tiempos. De los que empezamos a militar en las ideas del marxismo-leninismo o de las ideas del socialismo,
y del comunismo. Porque Duarte concibió la independencia hasta de la influencia extranjera. Mientras tanto, nosotros los marxistas, leninistas dominicanos, unos asumíamos la influencia de los soviéticos, de la Unión Soviética, otros de los chinos, de Mao Zedong, y otros eran trotskistas, seguían los planteamientos de León Trotsky. Otros también eran y son estalinistas y seguían en su momento a Albania, que era un bastión del estalinismo como Estado. Y otros más cercanos en el Caribe seguían la influencia tanto de Fidel como del Che y de los barbudos cubanos. Duarte fue más puro en su antiimperialismo, en su concepto, en su concepción de la soberanía. Siendo la ley suprema de la nación su existencia política. No se está refiriendo a la Constitución como libro, como texto de papel. No, Duarte se refería como ley suprema la existencia política, como nación libre, soberana e independiente. Así que hoy es un gran día para recordar no solo a Duarte, a los restauradores, con Luperón, Manuel Rodríguez Orquío, Mella, que se reivindica allí y escribe aquel manual de 2 o 3 cuartillas, páginas, para la lucha guerrillera, para la resistencia militar frente al ejército más poderoso del mundo en aquel momento, que era el ejército español, por la vía de la lucha irregular, la lucha de guerrilla. Y ese manual de Mella dio su fruto, se aplicó en la geografía nacional, en esa lucha contra el ejército español. Dada la anexión, que fue un acto bochornoso y criminal y antipatria de Pedro Santana. Y se hizo patria de nuevo. Y ese método de lucha que empleamos aquí de 1863 a 1865 es el que utiliza en Cuba con Máximo Gómez a la cabeza, tanto en la Guerra Larga de 1868 a 1878 como en la Guerra Chiquita de 1878 y en la Guerra Necesaria de 1895. Ese criterio de la lucha irregular con ese manual que elaboró Ramón Matías Mella. Así es que importante nosotros recrear la historia, porque hay que recuperar memoria. Hay que recuperar memoria e inculcarla a la juventud de estos tiempos para que la patria, como decía Duarte a propósito de la juventud y de la lucha de la restauración o de la guerra de la restauración, para que la patria pueda tener continuadores. La regeneración de la patria. Una pena que don Juan Francisco no puede estar con nosotros en esta fecha, en este momento, tiene una audiencia, y que el hermano don Jacinto Ascensión, a quien extendemos nuestros saludos respetuosos, que no esté con nosotros también para reflexionar de estos temas tan necesarios, temas de patria, temas históricos, porque las fuerzas que nos dominan, local e internacionalmente, procuran borrar de nuestra juventud la memoria histórica para que no se cultive el amor a la patria, porque el amor a la patria nos lleva en la circunstancia necesaria a la resistencia para poder salvar la patria. Pero los vendepatria del patio se han empeñado en ser serviles a fuerzas extrañas en este proceso dilatado
que ya cumplió 50 años de transculturación y de desmemorización, de borrarnos la memoria histórica. Por eso ha estado pasando con los textos escolares, sobre todo en el área de sociales, que es donde más se ajusta el tema histórico, el tema de los valores patrios, para cambiar el curso de la historia en términos de concepto, de valores, de el hilo conductor de la historia. Nos han llevado por ese mal camino para borrar la patria. Por eso, entre lo que es el amor a la patria y el amor a lo material, Juan Francisco, el hilo no es tan fino como aquel fino hilo del que habló don Américo Lugo. La gente se inclina hoy más por lo material que por el amor a la patria. Porque es lo que nos han ido metiendo en la cabeza en un proceso que ya lleva 50 años. Lo material, la vanidad, lo inocuo, lo que no trasciende. Todos nos vamos de este mundo material, de este mundo terrenal, y materialmente no nos llevamos nada. Nos han inculcado la vida fácil, la vida sin principio, la vida sin valores, la vida sin frenos morales, la vida sin solidaridad. Porque todo eso que enumero es la patria. Amor, solidaridad, justicia, comunidad, desprendimiento, entrega al terruño con todo lo que implica en términos de símbolo, de ideología, de historia, de valor, de ser un vecino más. Entonces nos han inculcado que lo importante es usted, es el individuo. Procure usted vivir bien, por lo demás no se preocupe. Cada quien que viva su vida. No. El dominicano no es eso. Es lo que nos han ido metiendo en la cabeza en los últimos 50 años. Y para ser más gráfico y más objetivo, de la guerra patria de abril de 1965 hacia acá. Ahí nos trajeron las drogas. Y trajeron un macuto de visa para que la juventud con sentimiento, la juventud redentora, optara por irse a los Estados Unidos a buscar un sueño, a perseguir un sueño. Y allí le abrieron la puerta para el narcotráfico, para el consumo, para el dinero fácil. Y no lo perseguían. Y le metieron en la cabeza, le metieron en los ojos las cadenas de oro, que muchas de ellas no eran de oro, de un material que parece oro, creo que le llaman golfil. Y no lo perseguían. Y le permitieron que trajeran dinero y que enviaran dinero y que construyeran casas para crear un espejismo. Y a partir de ahí ha venido de más a menos el amor a la patria. Y debemos reencontrarnos con nuestra historia, porque hay que devolver a nuestra juventud el amor, el concepto de amor a la patria y los valores fundamentales que han hecho posible la construcción de esta patria nuestra. Y con esos valores fuimos viviendo generación tras generación. Y son los maestros, las maestras, las más llamadas, los más llamados a inculcar esos valores. Porque son los que tienen el conocimiento y a los niños y las niñas en sus aulas para educarlo, para formarlo. Me dice Natanael que estamos a 26 de agosto. Cierto, estamos a 26 de agosto. Mañana Alfonsina cumple años, 27 de agosto. Pero he querido hablar del 16 de agosto. Pronuncié 16 porque tengo la idea desde anoche
de hablar del 16 de agosto. Gracias, Natanael. Gracias. Porque la historia nuestra hay que retomarla a través de la educación. Y hemos insistido a través de este espacio la necesidad de que los medios de comunicación jueguen su papel educativo y dejar la cháchara. Claro, la cháchara es un negocio. La cháchara es un negocio. Ese amor a la patria nos lleva a estas digresiones, aunque esto implique pronunciar 16 en lugar de 26 de agosto. Valga gráficamente el error. La idea era y es hablar de ese hecho trascendente. Y lo tenía pendiente porque el 16 de agosto como tal, ese día no pude estar en el programa. No me tocaba estar. Creo que era domingo. Y bien, aún con el error de pronunciar 16 en lugar de 26, vale la pena hacerlo. Natanael, es tiempo de la primera pausa. Vamos a ella. Todas las mañanas